Seguimos con Mayo Histórico y hoy atendemos las peticiones de uno de los oyentes que creo que nos pidió que habláramos de este episodio, ¿no? Sí, hemos hablado hace poco de la Guerra de Corea y ahora vamos a ver otro episodio de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam, uno de los episodios, yo diría el episodio central de la Guerra Fría dentro del plano americano, la mayor derrota de los americanos, pero supongo que ahora nos contarás un poco más sobre eso. Y desde luego un hecho que ha quedado grabado a fuego en la psique americana, ¿no? De lo que es una guerra donde se invirtieron muchísimos recursos, que llevó al país a un enfrentamiento interior durísimo, donde muchas veces muchos americanos se preguntaban qué estamos haciendo mandando a nuestros chicos a morir en Vietnam, qué hay en Vietnam que nos interese, pero luego esa idea de los veteranos de Vietnam que todavía tienen como mucha fuerza en Estados Unidos. Recuerdo, fíjate, el senador McCain, que fue uno de los que se enfrentó a Obama en las elecciones de... Bueno, no, el que se enfrentó a Obama, el candidato republicano que se enfrentó a Obama en el 2008, Fue prisionero. Fue prisionero y eso le daba como mucha autoritas, ¿no? Haber sido prisionero en la guerra de Vietnam. Entonces, Nico, cuéntanos cómo se mete Estados Unidos en Vietnam, por qué es un episodio tan central de la Guerra Fría. Bueno, y antes de empezar, os recordamos que la semana que viene... El 22, el miércoles. El miércoles 22 estaremos a partir de las 7:30 en el Corte Inglés de Castellana con un episodio en vivo, nuestro primer episodio en vivo, y estaremos en la librería. Es un proyecto que hacemos con el ámbito del Corte Inglés y que esperamos veros a todos. Es entrada gratis hasta completar aforo. Pues nos vemos entonces la semana que viene. Pues eso sí que va a ser en directo. Mientras volvemos a este último episodio del Mayo Histórico. Y cerramos con esto los 3 episodios de Mayo Histórico. Cuando pensamos en Vietnam, además de lo que ha mencionado Alfonso, de una guerra inútil, una guerra larga, una guerra que no se sabía para lo que se estaba luchando, una de las imágenes que viene a la mente es que empieza a haber, aunque ya hay de otros conflictos, pero aquí con más asiduidad, empieza a haber algunas fotografías a color. Y empieza a haber distintas fotografías que son icónicas de este momento. Se me ocurre la fotografía de un helicóptero de la caída de Saigón. Cuando acaba la guerra, de las últimas fotos que tenemos, es un helicóptero en el techo de la embajada americana descendiendo a recoger a gente. Hay otra de otro helicóptero con una escalerilla pequeña, con una cola de gente esperando para subir al helicóptero. Esto es la hecatombe, el desastre del abandono final que se hace de Vietnam del Sur. Y luego, además, hay otras imágenes que son, esas un poco como de la debacle política, ¿no? Pero también hay imágenes de grandísimo horror de lo que es el horror de la guerra, ¿no? Yo recuerdo muy famosa de cuando yo estudiaba la guerra de Vietnam, una fotografía de una niña corriendo desnuda porque sus ropas se habían incendiado con el napalm, ¿no? Con el gas que tiraban los americanos. Hay otra foto de un hombre que era un inspector de policía disparando a quemarropa apenas a 10 centímetros de uno que está vestido de civil, no era civil, y pero maniatado, sí. Esa es otra imagen muy famosa. Y otra última que quiero traer a la mente es de un monje budista quemándose vivo, sentado en el suelo, rociado en gasolina y quemándose vivo en protesta. ¿En protesta contra qué? Ahora lo vemos, pero todas estas imágenes y el hecho de que al menos una, esperemos que nos suene, nos transmite la idea de por qué esta guerra se vivió mucho más cercana en el ámbito occidental. En Estados Unidos esta guerra se vivía todas las tardes al volver las familias a casa y poner la tele. La tele es que es una guerra de los 60, claro. Exactamente, que empezaba a estar en todos los hogares, podían ver todas las tardes lo que estaba ocurriendo. Y aunque los políticos dijeran que la guerra estaba yendo bien, algo no concordaba, porque en lo que veían en las televisiones y las noticias que llegaban de masacres que hacían soldados americanos a la población civil, y al revés, y desastres que les caían a las tropas americanas, lo veían en directo y muy poco más tarde los civiles americanos. Entonces, eso es la primera idea que tenemos, que es que la guerra de Vietnam es la historia de la tragedia de un pueblo y no solo coge el periodo de involucración estadounidense. Que más o menos es en los 60, 70. A partir de mediados de los 50, donde empieza a haber lo que llamaban military advisors, que no son tropas militares que están luchando, sino que entrenan al ejército de Vietnam del Sur. Y luego, más adelante, a partir del 64, entran ya con soldados en tierra, tropas terrestres que empiezan a luchar. Y dices que la guerra de Vietnam empieza aún mucho antes de los años 50 en los que se involucran los americanos. Empieza muchísimo antes. Podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial. Casi empieza desde entonces, porque
Vietnam históricamente había estado bajo el control de China. Esto es hasta mediados del siglo XV, hasta 1420, la década de 1420, cuando los chinos fueron expulsados de forma definitiva. Y desde entonces pues, hubo peleas entre distintas facciones y que poco a poco se fueron cohesionando hasta 1802. O sea, que ya como Estado vietnamita. Como bajo un control unificado de un emperador. Vietnamita. Pero no era lo que conocemos ahora como solo el territorio de Vietnam, sino también abarcaba parte de Laos y parte de O Camboya. sea, la Indochina, lo que se llama La la Indochina. península de Indochina. Pero se empieza a llamar Indochina cuando entran los franceses. Que la llaman Indochina. Los franceses entran a finales de 1850, aunque de verdad cuando se autoriza a crear un protectorado es en 1883. Ya estamos viniendo muy cercanos a nuestros siglos más conocidos, siglo XX principalmente. Estamos hablando de 1883-84, que es cuando se autoriza desde la Asamblea Nacional Francesa a establecer un protectorado en esas tierras. Entonces, desembarcan los franceses, o ya habían desembarcado, pero poco a poco se van haciendo con el control de lo que llamamos Indochina. Que si veis un mapa, y merece la pena sacar un mapa, aunque sea rápido, Google Maps, aunque algunos me decís que lo escucháis en el coche, los podcasts, pero bueno, ahí sí podéis sacar. Si podéis sacar, vemos que Vietnam abraza la costa este del sudeste asiático, está justo ahí en la esquina abajo a la derecha de Asia, y justo a la izquierda tiene Laos, también recorriendo de arriba abajo la costa, y Camboya un poco en la parte inferior. Entonces, si nos imaginamos un rectángulo, toda la parte derecha del rectángulo es Vietnam, la parte izquierda de arriba es Laos y la parte izquierda de abajo es Camboya, más o menos, para entendernos. Entonces, toda esa zona era lo que se llamaba la Indochina francesa. Y aquí Francia lo explotó de manera intensiva, pues aprovechando y sacaba caucho, carbón, telas, y se dio una cierta mezcla cultural. Francia controlaba todo y los vietnamitas eran pues una colonia de la Francia pues, europea. Entonces, durante esta época hay distintas revueltas en la región y existe un movimiento nacionalista que clama por la independencia de Vietnam. En el contexto de las guerras mundiales, cuando ya los imperios empiezan a caerse. Eso es, estamos hablando todavía previo a la Segunda Guerra Mundial, que es esta primera etapa. Todavía no ha empezado lo que llamamos, o lo que se conoce como la Primera Guerra de Indochina. Estamos con revueltas coloniales normales, pero surge en esta época una figura muy importante para la Guerra de Vietnam de mediados del siglo XX, que se llama Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es un vietnamita que viaja por distintos países occidentales y trata de utilizar las propias proclamas idealistas de Occidente para promover la independencia de Vietnam. Entonces, es famoso que está presente en Francia en la firma de la Paz de Versalles, donde esto es en 1919, que es justo cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Y aquí Woodrow Wilson, lleno de idealismo, habla de la independencia de las naciones oprimidas contra los imperios, y Ho Chi Minh, vietnamita educado en el exterior, no se sabe mucho de su infancia, pero se sabe que en este momento redacta una carta, una proclama que trata de hacer llegar a Woodrow Wilson y luego nunca se sabe si llegó. Pero aquí le pedía ayuda citando los propios principios que defendía Woodrow Wilson en la Paz de Versalles. Que esto es una cosa que sucede, porque el líder liberal egipcio en ese momento hace lo mismo. Gandhi en la India hace lo mismo. Invocan los principios de Woodrow Wilson para tratar de romper el imperio británico y el imperio francés en este caso. Y entonces, utilizando armas dialécticas, podemos llamarlas, occidentales e ideas occidentales, trata de granjearse el apoyo de estos países para que le ayuden a la independencia contra Francia. Y participa en un congreso socialista en Francia en 1920 y también se sabe que acaba viajando a Rusia en el 24. Y aquí es cuando se contagia o aprende sobre ideas comunistas y socialistas. Entonces, nunca se sabe bien y no se sabe en detalle si utiliza las ideas comunistas para perseguir su idea nacionalista vietnamita, ahora cuando vuelve a Vietnam, o de verdad es un convencido comunista y parte de ahí. No se sabe bien, pero desde luego utiliza el apoyo, y lo utilizará durante la Guerra de Vietnam, de la China comunista y de la Rusia soviética para pelear contra Occidente, contra Estados Unidos. Entonces, después de este viaje por el mundo a principios del siglo XX, vuelve a Vietnam y funda lo que se llama Vietnam Independence League, que estos son los Viet Minh, que nos sonará el nombre. Es algo distinto de los Viet Cong, que vendrán un poco más adelante, pero Viet Minh empieza a ser esta liga de independencia con algo de ideas comunistas todavía no muy asentadas, que abarcaba en general a gente de idea nacionalista que buscaba un Vietnam independiente
de la colonia francesa. Y entonces esto estamos en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es justo antes de la Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Que Japón, cuando entra de una manera explosiva. Claro, porque Japón, recordemos, conquista todo el litoral chino y llega hasta la Indochina. Y en las primeras semanas, tratando de llegar a Singapur, que está también por esa zona, aquí habría que de nuevo sacar un mapa, pero conquista y busca espacio para conseguir recursos naturales. Entonces, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, estamos 1942, que es cuando entran los japoneses, toman el control de la zona y dejan un gobierno títere francés en Indochina. Entonces Francia era la Francia de Vichy en ese momento, que en teoría estaba bajo el control alemán o era muy cercana a las ideas alemanas, como que era de su bando, y por eso dejan un gobierno francés títere. Sin embargo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en marzo del 45, Japón depone al gobierno francés y toma control de la zona. Pero esto ya le quedan unos meses a Japón. Estamos hablando en marzo del 45 y Japón se rinde en agosto-septiembre de ese año. Cuando se rinde Japón, Ho Chi Minh, que hemos dicho que había creado ya esta Vietnam Independence League, aprovecha el vacío de poder y trata y proclama la independencia de Vietnam. Dice, aquí Vietnam es independiente y ni los japoneses ni los franceses deberían entrar. Los franceses con De Gaulle se niegan y entran. Y aquí empieza y comienza la desgracia del pueblo vietnamita. Que es la primera guerra indochina entre Francia y el Viet Minh. Exactamente. Partiendo del 45 y dura hasta el 54. Esto es una guerra de 10 años que poco a poco los americanos van entrando más, pero van entrando no tanto con hombres, sino con financiación a los franceses. Francia está devastada por completo y necesita ayuda económica principalmente y de equipamiento por parte de los americanos. Entonces, esta intervención americana aumenta especialmente después de la victoria de los comunistas en China. Los comunistas ganan en China en el 49 y esto permite que empiecen a dar ayuda a los vietnamitas. O sea, ya se escenifica como un escenario de la Guerra Fría entre los comunistas, sean rusos o sean chinos, y los capitalistas, sean franceses o sean americanos. Y no tenemos que pensar en esta guerra, así como sí que lo hacíamos en la de Corea, que veíamos una península que iba subiendo y bajando la línea del frente. Aquí no se puede pensar en eso, aquí se puede pensar en ciudades contra el campo, en plazas fuertes bien defendidas frente a las guerrillas en el campo. Los Viet Minh estaban en el campo y luchaban contra los destacamentos franceses que trataban de controlar zonas cada vez más pequeñas y cada vez más centralizadas. El campo era de los vietnamitas, que poco a poco iban adoptando cada vez más la ideología comunista, y los franceses estaban recluidos a las ciudades. No hay una línea de frente clara y delimitada. O sea, es una guerra porosa, está en todos los escenarios a la vez. Es una guerra porosa, y se trata de llegar a una cierta paz en algún momento, y se establece una fecha de firmado de la paz, en el 54. Ya llevamos 10 años de guerra, de ida y vuelta, de actuaciones de guerrilla, múltiples escaramuzas de un lado y de otro, y Francia está cada vez más desmoralizada y más dependiente de Estados Unidos. Por lo tanto, tras fijar esta fecha en la cual se va a celebrar este Congreso de Paz, los dos bandos tratan de conseguir sobre el terreno la mejor posición para llegar a la fecha del firmado de la paz con las mejores cartas en la mano. Y aquí es cuando ocurre la famosa batalla de Dien Bien Phu. Seguro que machaco la pronunciación, pero esta batalla se da entre noviembre del 53 y mayo del 54, que es una especie de Verdún de la Primera Guerra Mundial de Francia. Francia envía a sus tropas a un claro, unas montañas en el bosque en el noroeste de Vietnam, y trata de defender una plaza fuerte ahí. Y es asediada durante varios meses por las tropas vietnamitas. Durante este asedio hubo un debate a todos los niveles de la sociedad americana sobre si intervenir y tratar de rescatar a los franceses. Y aquí el argumento que acabó ganando la batalla era que no querían más Coreas en las cuales Estados Unidos proporcione el 90% de las fuerzas. Corea acababa de terminar y no querían meterse en otra guerra allí en las tierras lejanas. Y entonces, como Corea se cargó la presidencia de Truman, Eisenhower, que era su sucesor, ahora se enfrentaba a este reto y no quería entrar. Temía que Vietnam arruinara su presidencia como Corea la de Truman. Que fuera una guerra, es que la de Corea acabó siendo 2 años en los que no se avanzaba y era una machacadora de hombres. Entonces lo que acabó ocurriendo es que cae esta plaza fuerte de Dien Bien Phu
y causa que se avance muy rápidamente las conversaciones de paz y, sorprendentemente, los chinos y los soviéticos presionan algo a los vietnamitas para que acepten la paz. Y la paz es lo que causa esta división de Indochina, creando Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Entonces, durante estas negociaciones en las que se estaba discutiendo si era el paralelo 13 o el paralelo 18, la guerra seguía en Vietnam, aunque finalmente se acuerda el paralelo 17. Se establece una zona desmilitarizada, todo esto nos suena a Corea. A Corea, es lo mismo. En Corea es el 38, pero... Es como la historia alternativa de lo que hubiera ocurrido en Corea. Ahora vemos diferencias, pero Corea acaba consiguiéndose esta división y se mantiene, y lo que ocurrirá en Vietnam es que el norte, también comunista en este caso, acaba ganando sobre el sur. Se establece la zona desmilitarizada en el paralelo 17 y se da una tregua de 300 días en el cual los ciudadanos pueden decidir a dónde moverse. Si ir hacia el norte y si ir hacia el sur. Y aquí empiezan las trampas. Muchísimos ciudadanos deciden huir de la zona comunista que se establece como el norte hacia el sur, porque, como digo, no había una línea delimitada. Era una guerra de guerrillas y ciudades y campo. No había, a partir de aquí es territorio comunista, de aquí para allá es territorio occidental o controlado por los americanos y los vietnamitas del sur. No. Pero esta división artificial crea esta línea. Y estos son los acuerdos de Ginebra del 54, donde se separa Vietnam y se crea esta división artificial. En el norte se produce una reforma de tierra y campañas de abierta hostilidad contra terratenientes, ya cada uno llamaba a quien quería terrateniente, y en el sur, aunque queda bajo protección occidental, no se da algo mucho más favorable. Aquí el emperador, que se restablece el emperador, una mera marioneta de Francia, que como veis ni le hemos mencionado hasta ahora, y puso a dedo a Ngo Dinh Diem, que resultó ser un católico sanguinario, obsesionado en utilizar su poder para eliminar a enemigos políticos, ideológicos, contra los budistas. Era una continuación del gobierno colonial previo, bajo un títere, vietnamita. Y muy sanguinario también. Para que os imaginéis del desastre que fue, tanto por su conducta errática, por su corrupción, por su opresión, los americanos tácitamente accedieron a que se lo cargaran los propios vietnamitas más adelante. O sea, no pusieron trabas a su ejecución. A su ejecución. Y entonces, esta paz que se da en el 54, siempre sigue habiendo combates, ida y vuelta, guerrillas, y el presidente se le asesina unos días antes del asesinato de Kennedy. El asesinato de Kennedy en noviembre del 63, a este presidente también se le asesina en noviembre del 63. A él y a su hermano, que era en ese momento el presidente. Y después viene un periodo, 8 elecciones, 8 gobiernos, entre ese asesinato en el 63 y junio del 65. O sea, como veis, una situación muy convulsa en el sur y en el norte. ¿Y entonces cómo vuelve a empezar la guerra? Porque tenemos dos estados, cada uno con sus luchas internas, los capitalistas en el sur, los comunistas en el norte también con sus luchas internas, ¿y cuándo entran los americanos? ¿Cuándo empieza la propia guerra de Vietnam? O sea, la guerra no acaba. Este acuerdo que se da en Ginebra se viola inmediatamente por ambos contendientes. Sigue el desarrollo de la subversión en el sur por parte de los comunistas y se defienden los vietnamitas del sur contra los Viet Minh en el norte. La guerra no para y de hecho se ve porque en esta tregua de 300 días que se da se quedan tropas comunistas en el sur. Estos guerrilleros, que no son parte propiamente dicha del ejército de Vietnam del Norte, son lo que se llama el Vietcong. O sea, son antiguos comunistas de la guerra con Francia que se han quedado en el sur. O comunistas que envían, pero que no son unidades regulares del ejército del norte. O sea, son guerrillas. Son guerrillas. Y entonces eso es un primer incumplimiento del tratado, que no sacan a todo el ejército del sur. Y sigue la guerra. Y Estados Unidos se encuentra en un momento previo a las elecciones del 64. Kennedy muere es asesinado en el 63 y Lyndon Johnson, su vicepresidente, le toma el relevo y al año siguiente, en noviembre del año siguiente, se enfrentará a unas elecciones. Lyndon Johnson no podía dejarse ver como un presidente débil, porque los republicanos iban a aprovechar esto en su contra. Kennedy al principio había estado bajo sospecha de ser débil, porque debido a su fallida invasión de Cuba, que se levantó el muro de Berlín en los primeros años de su presidencia. La crisis de los misiles. Pero ahí es cuando ya se le vio como un presidente fuerte y capaz de plantar cara a la Unión Soviética. Pero Lyndon Johnson tenía que establecer esto. Y en esta intención de dejarse ver como un presidente que iba a plantar cara al comunismo, esto lo sacamos en el tema de la guerra de Corea, de que esta guerra local se veía en una clave internacional de capitalismo
o Occidente contra el comunismo. Sí, y de que además esa teoría del dominio de que si un país se volvía comunista, el vecino pronto se volvería comunista también. Eso es. Y entonces en este ámbito de confusión ocurre el incidente del Golfo de Tonkin. Y esto es un evento muy discutido de la guerra, que no está muy claro. Hay un destructor americano, el Maddox, que está navegando por las aguas de la costa de Vietnam del Norte y tiene un día un enfrentamiento con unos barcos torpederos vietnamitas del norte. Entonces les avisan a los vietnamitas y dicen: no nos ataquéis, si nos volvéis a atacar será considerado como una ofensa. Y al día siguiente comunican que están siendo atacados, que ven torpedos en el agua, que ven barcos en su radar. La comunicación que llega al Pentágono y al presidente es: nos están atacando. Y se decide entrar en la guerra. Se pide permiso al Congreso americano y se establece lo que se llama la resolución del Golfo de Tonkin, que da autoridad al presidente to take all necessary measures to repel any armed attack against the forces of the United States. De tomar todas las medidas necesarias para repeler cualquier ataque armado contra las fuerzas de Estados Unidos y para prevenir cualquier agresión futura. Y luego, más adelante, salieron papeles que decían, literalmente: entire action leaves many doubts. Never identified a boat. No estaba claro que hubiera habido barcos vietnamitas en ese momento, ese día, el segundo día, disparando. Estos son los famosos papeles del Pentágono que se filtran. Y esto, clarísimo, o sea, está muy aceptado que de verdad no había barcos vietnamitas. Entonces, os recomiendo una película que se llama The Post, con Meryl Streep y Tom Hanks, que habla precisamente del descubrimiento periodístico de que el gobierno americano había mentido. Y no solo mintió ahí, sino mintió ahora cuando ya entró, porque antes había, como decíamos, military advisors entrenando al ejército de Vietnam del Sur, pero ahora, tras un primer intento de solo bombardear, los vietnamitas del norte responden, bombardean varios aviones y acaban desembarcando con tropas. Y ya entra, a partir del 64 hasta el 73, que abandonan, hay tropas americanas y muchos soldados, y va creciendo el número hasta llegar a 500.000 en Vietnam en sí. Y esto tiene muchas idas y venidas, difícil de contar, porque, como decimos, no hay una línea de frente, pero hay que destacar un momento en particular. Hasta ahora, la sociedad americana había aceptado y había respaldado fuertemente la intervención en Vietnam. Nuestra idea actual de que todo el mundo se oponía a la guerra desde el principio es un poco errónea. La oposición a la guerra empieza a llegar cuando se empiezan a ver las distintas mentiras del gobierno americano. Que es en los 70 casi. Empieza a ser más en los 70, a finales de los 60, con la ofensiva del Tet, que es en el 68. Estados Unidos lo que comunicaba es que estaba ganando la guerra. Sin embargo, no se está consiguiendo nada. No se está consiguiendo nada porque los comunistas suministran al sur, a sus tropas en el sur, a través de los países vecinos de Laos y Camboya, por lo que se llamaba el Sendero Ho Chi Minh, y se inician campañas de bombardeo sin declaración de guerra, sin informar al Congreso ni a los americanos, bombardeo indiscriminado de países terceros, de zonas de jungla con civiles, e incluso se alteran los papeles de vuelo. Cuando un avión salía y decía: pues yo he estado por aquí, he disparado bombas aquí, eso se cambiaba desde ese nivel tan bajo. O sea, el gobierno miente en la conducción de la guerra. Miente en la conducción de la guerra. Y cuando empieza a estallar todo es con la ofensiva del Tet, que es en enero del 68. Los comunistas, que se estaba dando la imagen de que estaban vencidos, lanzan una ofensiva en todo el país, conquistan varias ciudades y, aunque salen derrotados porque tienen muchas más bajas, no consiguen sus objetivos, es un desastre de publicidad para los americanos, que ya se veían con la victoria o ya decían que tenían la victoria en las manos, y volver a empezar. Y de repente sale como que los comunistas tienen la fuerza suficiente para montar el país entero. Pues esto, y luego brutalidades que salieron de asesinatos en masa cometidos por soldados americanos, empezó a crear este movimiento contra la guerra o anti-war movement en Estados Unidos, que es lo que ya conocemos todos. Que es el movimiento que está también muy relacionado con el de los derechos civiles, ¿no? Es ese mismo tiempo. Y todo eso combinado acaba haciendo que se retire Estados Unidos en el 73 y al final acaba cayendo el gobierno de Vietnam del Sur en el 75. Que es la imagen del helicóptero. Del helicóptero que se repite en Afganistán en 2021. Es que eso, te lo iba a decir justo ahora, fue esa idea de la última embajada americana que cae y ese mismo helicóptero que saca al último personal de la embajada, que es como resucitar los fantasmas del mayor desastre del siglo XX, que fue Vietnam. Y eso le va a visitar a Biden ahora, porque esto ocurrió con Biden. Su popularidad cayó mucho con esa foto,
con la foto de un helicóptero. Además es igual el helicóptero. Hay 2 fotos de la de Vietnam cuando busquéis. Hay una de un helicóptero pequeñito y un montón de gente en una escalera, y luego hay una de un helicóptero que es exactamente igual que el que luego se ve más adelante en Afganistán, en el tejado de la embajada. Entonces esto nos lleva a las grandes lecciones que se aprendieron o no se aprendieron de esta guerra de Vietnam. Lo primero es que el gobierno americano no dijo la verdad, y aquí se rompe esa confianza intrínseca que había habido entre la población americana y su gobierno y el orgullo militar que tenían. Los bombardeos indiscriminados, el uso de químicos para matar plantas en la jungla, las mentiras y secretos gubernamentales, lo del Golfo de Tonkin que decíamos, los bombardeos en Camboya, las masacres a civiles, y luego también Kissinger llevó muchas negociaciones secretas por detrás. Había momentos en los que parecía que Vietnam del Norte y del Sur iban a llegar a una paz, y con mano izquierda por detrás, ocultamente, se rompía esa paz por intereses americanos únicamente. Entonces, sobre todo es muy interesante que el principio de la guerra es electoral, o sea, es para que a Johnson no se le vea como un presidente débil. Ese incidente del Golfo de Tonkin es de lo que más se le achaca en contra de Lyndon Johnson. Esas páginas oscuras, negras de la sí. historia americana, ¿no? Lo segundo, la segunda gran lección es de cómo se puede vencer a las democracias, y esto lo podemos ver en la actualidad también. El objetivo es cansar a la población civil. Las democracias no tenemos la capacidad de aguante que puede tener un Estado autocrático. La televisión contribuyó mucho a esto, pero es que era una línea en una guerra sin una línea de frente definida. Los soldados sabían que llegaban y no tenían dónde estar seguros, y tenían que aguantar 12 meses e irse, y luego llegaban a casa y contaban todas las historias, y eso, lo que acabó haciendo... Si llegaban vivos, porque también es muy famosas vivos. Las imágenes de los ataúdes con los chicos de 18 años que habían muerto en Vietnam. Y lo que ocurrió en Vietnam es una desmoralización enorme del ejército americano. Acabó fumando droga un montón de soldados americanos, tenían un problema de droga y de disciplina muy grande, y cambió la manera de percibir la rectitud americana. Los soldados no estaban orgullosos de estar ahí, no sabían por qué estaban ahí, no había una misión clara, y estaban defendiendo algo en lo que no creían. Y lo último, que esto también se puede ver algún paralelismo en Afganistán e Irak, es que claramente Estados Unidos no tenía un plan para el caso de ganar la guerra que iba a ocurrir. El gobierno de Vietnam del Sur era corrupto, inestable, inútil, dado a rencillas internas y a aplastar oponentes internos. En Saigón, que era la capital de Vietnam del Sur, no había una alternativa de gobierno que sí que planteaban los comunistas. Y eso es que no se puede instaurar una democracia de cero, no puedes llegar ahí y con armas montar una democracia. Los propios vietnamitas veían a los soldados americanos como soldados de otro planeta, equipados y pagados distinto a los del ejército de Vietnam del Sur, y no congeniaban bien. Esto escuchaba hace poco a una congresista americana que decía que en Irak cambió muchísimo la percepción que tenía un cierto pueblo de cuando ella y su unidad pasaban por ahí cerca, cuando pasaban por ahí, con las metralladoras se apuntaban al cielo, en vez de ir apuntando a las esquinas, pasaban por el pueblo y apuntaban al cielo. Y entonces desde entonces ya empezaban a hablar con los locales, pues esta muestra de humanidad se daba muy poco en Vietnam, cuando se consideraba a los vietnamitas como seres inferiores. Y aquí una frase que resume muy bien esta decadencia del ejército americano y la desilusión que se vivió a nivel sociedad. Lo decía un militar que decía: fuimos a Corea con un ejército podrido y salimos con uno bien armado y equipado. Corea previo a Vietnam. Y dice: fuimos a Vietnam con un gran ejército y salimos con uno terrible. Y es que Vietnam se cargó el espíritu americano y la manera de ver la política exterior y la confianza de la sociedad americana hacia su gobierno. Es impresionante todo lo que hay detrás de la guerra, ¿no? No es solamente uno de los episodios más importantes de la Guerra Fría, es, como dices, un antes y un después en la política americana, en la política militar americana también. Nico, muchas gracias por traernos este tema con el que cerramos el Mayo Histórico y estos 3 episodios históricos que nos habéis pedido, que a los oyentes les gusta. Y nada, volvemos la semana que viene con el episodio en directo en el ámbito del Corte Inglés de Castellana, en la librería, miércoles 22 a las 7:30. Y ya volveremos con otros temas de actualidad aquí más en adelante, para los que no disfruten tanto la historia. Nos vemos en el Corte Inglés. Hasta entonces.